Buenos días. ¿Quieres un lápiz? Sí, ahí está. Bien, para la Academia Chilena de la Lengua es una ocasión de gozo, yo creo, en primer lugar, poder juntarnos todos acá a homenajear a don Jorge Edwards, ¿no? Que era, hasta el momento de su muerte, el decano de la Academia Chilena de la Lengua, ¿no? Era el académico que había ingresado, digamos, el más antiguo que teníamos. Él había ingresado el 14 de abril de 1980 a nuestra corporación. Y como digo, para nosotros es realmente un honor y sobre todo una alegría poder juntarnos a compartir experiencias vinculadas con un escritor y un intelectual tan importante de nuestro país. Quiero saludar en primer lugar a los miembros de la mesa directiva que me acompañan, que están presentes acá, a nuestra vicedirectora, doña Patricia Stambuk, a la secretaria, doña Victoria Espinosa, y al censor, don Juan Antonio Mazzone. También saludo a doña Silvia Westerman, que es presidenta de la Academia Chilena de Bellas Artes, con quienes hemos estado realizando varias actividades y seguiremos haciéndolas. Entre otras, la que está vinculada con Peña Gen, ¿no? Que va a ser pronto, también en recuerdo de los 50 años digamos, de su muerte, de su asesinato. También, por supuesto, nuestra querida exdirectora, doña Adriana Valdés, que es el corazón que ha movido este homenaje que estamos realizando hoy día. Y a los integrantes de la mesa, los académicos, don Arturo Fontaine, don Carlos Franci, don Pablo Ruiz Tagle, la académica doña María José Navia y la periodista María Teresa Cárdenas, que es editora de libros del Mercurio y directora de la Fundación Arboleda. También quiero saludar a nuestros invitados, particularmente al embajador de España, don Rafael Garanzo, al embajador de la Unión Europea, don León de la Torre, a don Juan Martavit, embajador de la Academia Diplomática de Chile, a don Sergio Carranza, consejero de Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada de España, quien pronto nos va a dejar, lamentablemente, a doña Alejandra Chakov, encargada del área de Literatura y Patrimonio Bibliográfico de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, a doña María Gracia Valdés, directora de Cultura del Centro Cultural Estación Mapocho, y por supuesto a la familia de don Jorge Edwards y a los amigos y académicos que nos acompañan hoy día. Se han excusado de asistir don Joaquín Fermanduá, presidente del Instituto de Chile, y también don Emilio Ressler, presidente de la Academia Chilena de Medicina, y don Jaime Antúnez, presidente de la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, así como don Alberto Van Claver, ministro de Relaciones Exteriores, y don Ricardo Lagos Escobar, presidente de la Fundación Democracia y Desarrollo, bueno, y expresidente de la República también, hay que decirlo. Y también la alcaldesa de Santiago, doña Iracy Hasler, y la directora de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, doña Carola Muñoz, doña Paula Palicio, directora del Centro Cultural de España y gran amiga de la Academia, y también don Claudio Aravena, gerente de Desarrollo de la Fundación La Fuente. Voy a dejarles ahora para las palabras de doña Adriana, quien va a presentar este homenaje. Adriana, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia acá, muchas gracias al director por su palabra, esta de ser el corazón de este homenaje, así lo siento. Fuimos armando un conjunto de personas que prácticamente no necesitan presentación, pero que yo se las voy a ir contando a medida que, digamos, por qué pensamos que cada uno de ellos debía estar aquí. Nuestra academia, como bien lo ha dicho el director, los saluda a todos los que están y que él nombró. También los saludo yo con todo el corazón. Y quisiera decir que se nos ocurrió que los homenajes a Jorge Edwards han sido muchos y se merece más, y por lo que estuvimos conversando antes, habrá más.
pero este tenía que tener un carácter especial porque era de nuestra academia y por lo tanto las personas que están aquí, hay 4 académicos y otra gran amiga de la casa que es María Teresa Cárdenas. Y pensamos que los homenajes tienen que tener cierta variedad también, que los primeros homenajes que tienen que ver con la pena tremenda que nos embargó a todos cuando supimos de la muerte de Jorge en Madrid, podría ser que ahora estuviéramos tal vez en un ánimo un poquito más de conversación y celebración de su obra y desde ángulos diferentes. Entonces, esta mesa está compuesta por gente muy notable. En primer lugar, pedimos, digamos, voy a leer bueno, ¿cómo lo hago? Voy a leer aquí lo que tengo muy cortito sobre cada uno, porque para ustedes no necesitan presentación, pero es un reconocimiento de mérito siempre. Arturo Fontaine, que está allá en la punta de la mesa, es magíster de Artes y Filosofía por la Universidad de Columbia, profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y director de la Cátedra Edmund Burke en la Universidad Adolfo Ibáñez. Conduce un programa de literario y cultural en Radio Duna y entre sus novelas, que son muchas, yo nombraré solo una porque es mi predilecta, La vida doble, de Tusquets, 2010, por la que obtuvo el premio Las Américas del Festival de la Palabra y el premio José Nuez Martín. Fue director muchos años del Centro de Estudios Públicos y director de la Cátedra de Humanidades de la Universidad Diego Portales. Es miembro del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, además de ser miembro de nuestra academia. A su lado, Carlos Franz ha publicado las novelas Santiago Cero, El lugar donde estuvo el paraíso, que fue llevada al cine por el español Gerardo Herrera, y con El desierto, 2005, Premio Internacional de Novela del Diario La Nación de Buenos Aires, El almuerzo de vampiros, Premio Consejo Nacional del Libro de Chile. En 2016, Si te vieras con mis ojos, ganó el Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa. Y esta última novela también ganó el premio del Círculo de Críticos de Arte en 2015 y fue escogida como libro del año por el diario El Mercurio del 2016. Destaca también como ensayista y en su columna semanal. Fue agregado cultural de Chile en España, tiene dedicada una biblioteca de autores en la virtual Cervantes y desde 2013 es miembro de nuestra academia. A ellos dos los incorporamos a esta mesa, como ha estado en prácticamente todos los homenajes a Jorge, por la relación de su narrativa con esa amistad literaria profunda que tuvieron. Realmente tuvieron una de las amistades literarias más profundas y bastante envidiada, diría yo, por el resto del mundo, que suele decir que formaban una especie de club. Pero esa intimidad literaria es la que queríamos recoger en la voz de estos dos escritores. Y junto a ellos invitamos a una nueva académica nuestra, a María José Navia, que es narradora de otra generación, y es una excelente crítica literaria, la leemos muchísimo ahora en El Mercurio además, pero ella ha publicado novelas en prácticamente todos los países de América Latina y en
en España, viene llegando de una serie de exitosas presentaciones en la Feria de Buenos Aires, ¿no? Ella estudió literatura y lingüística hispánica en la Universidad Católica de Chile, tiene una maestría en humanidades y pensamiento social en la Universidad de Nueva York y es doctora en literatura y estudios culturales por la prestigiosa Universidad de Georgetown. Enseña en la Universidad Católica de Chile. Su última obra, que una hija mía me robó y que todavía no me devuelve, se llama Todo lo que aprendimos en las películas. La anterior, Una música futura. En fin, y luego también pensábamos que Jorge fue más que todo lo que escribió, además era, y esto nos lo hizo ver Pablo Ruiz-Tagle, que es el académico al centro de esta mesa, fue un abogado, fue un diplomático. Y yo tengo el recuerdo de haber ido a un congreso sobre Gabriela Mistral al que nos invitó en la UNESCO en París, haber estado con su amigo Waldo Rojas y habernos dado cuenta que allí los burócratas querían ser artistas y los artistas querían ser burócratas y ninguno mucho sabía cómo era ese asunto. Y entonces eso en Jorge se daba con una naturalidad. Esa navegación por esos pasillos procelosos se daba con una naturalidad, se daba con una belleza. Y eso también es de lo que nos hablará Pablo Ruiz-Tagle. Hemos pedido a María Teresa Cárdenas, que es periodista, que perteneció al equipo fundador del suplemento Revista de Libros del Mercurio y ha sido el alma de toda la parte literaria del trabajo del Mercurio en estos años. Es además autora de la selección, edición y prólogo del libro Así habló Parra en el Mercurio y de Cosecha de invierno, que rescata las crónicas de Guillermo Blanco, publicadas entre 1968 y 1993. Gestora y editora de los libros Reunión de versos, A partir del fin y Fantasmas literarios de Hernán Valdés, y autora de Tintero Vuelto, el 2001, libro que recopila sus entrevistas públicas realizadas a 21 escritores chilenos y extranjeros. Es fundadora y presidenta de la recién constituida Fundación Arbolé, cuyo objetivo es el rescate, resguardo, promoción, difusión y permanente puesta en valor de la obra literaria y la trayectoria de escritores y escritoras contemporáneas. Y debo decir que don Pablo Ruiz-Tagle, a quien he nombrado, es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Yale y profesor titular de las cátedras de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en esta Casa de Estudios, miembro de nuestra academia, como lo fue también su padre, el muy admirado y querido Carlos Ruiz-Tagle Gandarillas. Autor de varios libros de su especialidad, esta es su primera actividad literaria con nosotros y le damos una gran bienvenida por esa razón. Yo quisiera pedir el siguiente orden de las intervenciones, que van a ser muy cortas, porque por la falta de tiempo y las muchas ganas de todos de oírnos todos. Quisiera pedir a María Teresa Cárdenas que nos ubique la figura de Jorge en el conjunto de la narrativa chilena de la que ella tiene mucho conocimiento. Querría pedirle luego a Arturo Fontaine y a Carlos Franz que nos hablen de esa gran amistad literaria. Quisiera pedirle
a María José Navia, que desde fuera de ese ámbito de esa amistad literaria estrecha, desde la nueva generación de narradores, tense y nos muestre cómo van cambiando las miradas. Y finalmente pediría que cerrara la mesa don Pablo Ruiz-Tagle. Si tenemos ánimo y nos queda algún tiempo, podríamos conversar. Si hemos sido demasiado, si todo se pone demasiado largo, pasamos directamente al vino de honor y lo va a decidir el director. Muchas gracias. Me ha tocado lo más difícil, bueno, no solo empezar, sino que estar en una mesa con 4 académicos, cada uno con unos tremendos currículum, y yo siempre he dicho que mi magíster y mi doctorado lo he hecho en el Mercurio, porque aquí, como decía Adriana, entré ahí hace ya bastantes años. ¿Y por qué digo esto? Porque Jorge Edwards ha sido uno de los escritores, de los tantos escritores que me ha tocado en estos más de 30 años entrevistar, conocer en profundidad, poder visitarlo en su casa. Y la verdad es que me gustaría empezar esto, es difícil la misión que me da Adriana, situarlo en la narrativa chilena. Hay datos objetivos. Jorge Edwards fue miembro de la generación del 50, una de las generaciones más virtuosas del siglo XX chileno, donde compartió con otros grandes nombres también, de poetas y de narradores, Enrique Lin, Jorge Tellier, Guillermo Blanco, José Donoso. Fue una generación muy fuerte y que digamos, hizo un quiebre con las anteriores. Son conocidas sus disputas con los criollistas. Fue una generación, sobre todo, que animó mucho la literatura, el quehacer cultural y literario chileno. Pero yo creo que eso, bueno, son datos más o menos conocidos, y me gustaría en esta intervención, que siguiendo las recomendaciones seré muy breve, situar como esta relación de Jorge Edwards con el periodismo. ¿Por qué? Porque yo lo conocí gracias al periodismo, pero él también tuvo una relación muy fuerte con el periodismo, y esto a mí siempre me da la atención cuando los escritores no solo velan por su obra, sino que por la de los demás, están atentos a la obra de los demás. Y como datos que me parecen súper interesantes, Jorge Edwards fue la primera persona que escribió en un medio chileno sobre Fernando Pessoa. Lo hizo el año 57, el 7 de julio salió publicado en el Mercurio un artículo que se llama Pessoa, renovador de la poesía portuguesa, y lo publicó a su llegada de Brasil, donde conoció a este autor y él mismo tradujo sus poemas que son incluidos en este artículo. Pero un año después estaba escribiendo también en el Mercurio, el año 58, sobre Coronación, de José Donoso, alabando esa novela, viendo su característica. Entonces, esto a mí siempre me llamó la atención de él, porque creo que hay una característica de Jorge Edwards que permaneció siempre y que hay que destacarla, que fue su generosidad. Su generosidad con su generación, con otros autores, con los más jóvenes. Es una persona que estuvo atenta al quehacer literario. Y en ese sentido también creo que esa generosidad se irradió. Tuve la fortuna de sentir también esa generosidad, porque ahora, buscando elementos para estas palabras, dije, ¿cuándo entrevisté por primera vez a Jorge Edwards? Y la verdad es que me di cuenta que la primera vez que publiqué una entrevista en el Mercurio fue a propósito del Inútil de la familia, su libro sobre Joaquín Nuevas Bello, su tío, que fue el año 2004. Pero ya había hecho muchas actividades en las que participó Jorge Edwards, como este libro, que si me da el tiempo después, a lo mejor quiero leer, que el que citabas, del año 2001. Yo lo entrevisté en las tertulias que hacía de Tobacco and Friends, pero antes también lo había entrevistado en un café chiquitito en Bellavista, donde hacíamos entrevistas públicas, y también lo entrevisté para el primer programa de la radio Universidad de Chile, Vuelan las Plumas, que hicimos. Entonces, esa disposición de él a que uno lo invitara, y él decía, sí, perfecto, iba. Claro, lo vine a entender después también, porque cuando Jorge Edwards volvió a Chile el año 78,
se encontró con un país muy diferente al que había dejado. Y él tenía esta inquietud de recuperar de alguna manera la actividad cultural, el interés de los escritores, de la gente por hablar de estos temas. Y fue ahí, bueno, cuando compró la librería Altamira, empezó con el tema de las presentaciones, a fines de los 70 años, principios de los 80, una cosa que no se veía en esos años. Y junto con eso, y retomando el tema del periodismo, el año 81 empezó a publicar columnas, breves columnas en el Mercurio. Y son lo más interesante que hay, como él siempre, a partir de un tema que puede ser lo que está en el aire, hace una reflexión, son cortitas. Y publicó esas columnas semanalmente hasta el año 87. Y después, claro, todos sabemos, sus últimos años publicó las crónicas, que eran más largas, en la segunda. Entonces, creo que fue una persona súper atenta al quehacer cultural. Eso a mí me llamó mucho la atención de él como escritor. Y creo que aquí, bueno, esta división siempre es un poco como difícil que cada uno hable de algo, porque él fue una persona muy que reunió todos esos elementos en el día a día. O sea, creo que aquí iban a hablar los amigos, pero él con los amigos también era el escritor. Él creo que fue una persona que integró muy bien todos esos elementos y que los transmitió a las nuevas generaciones. Me gustaría, si es posible, bueno, mi última entrevista a Jorge Eduard fue el año 2019. Fue a propósito de su novela O Maligna, y sacando las cuentas, en realidad lo entrevisté desde el año 2004 al 2019 6 veces. O sea, 6 veces lo publiqué, digamos, la entrevista. Por lo tanto, sus últimos libros pude entrevistarlos por ello. Y lo curioso de eso es que Jorge Eduard ya tenía más de 70 años, estaba en plena actividad y con libros notables. Ahí tenemos una discrepancia con Arturo Fontaine, porque, bueno, yo no podría decir cuál es el mejor libro, pero también lo entrevisté por El sueño de la historia, por El inútil de la familia, por O Maligna, por El descubrimiento de la pintura. Y era muy versátil, y siempre estaba él en esas narraciones, ¿no? Y yo creo que eso lo hizo mucho más evidente a partir de esos años, quizás, que él se metió como personaje en los libros. Y en esas 6 entrevistas, que fueron siempre en su casa, bueno, una que escapa un poco a esto fue a propósito de la muerte de Pilar Fernández de Castro, su señora, y esa la publiqué en la revista Sábado. Y eso se la hice en Zapallar, en realidad, pero las demás fueron en su casa. Y esa generosidad a la que yo hablaba, también hablaba de una cosa acogedora, de recibir y mostrarse, digamos. Y un elemento que no quiero alargarme, pero un elemento que no puedo dejar de mencionar, junto con su generosidad, es el humor. Creo que el humor es una característica de Jorge Eduard me encantaría contar algunas anécdotas, pero no sé si se puede. Pero esa ironía, ese como con una finura, podía desarmar todo si da para la conversación, les cuento una. Bueno, eso quería decir, y si me permiten, un parrafito, porque hay una cosa que siempre se dice, Jorge Eduard, se trata de definir si fue más cronista, más novelista, se resaltan. Yo creo que las novelas de él se van a ir adquiriendo quizás un valor que no se le dio antes por destacar esta cosa como memorialista y cronista. Pero en una pregunta que yo le hice a este libro, que es el primero de los entrevistados, le preguntaba por eso, y me dice que yo sea cuentista o novelista o ensayista es un problema para los demás, no para mí. Yo he pasado del cuento a la novela cuando el tema me ha llevado a escribir un texto más largo, y he escrito memorias cuando he pensado que no se podía ficcionalizar algo, porque era traicionarlo. Escribo crónicas por necesidad. Soy tan pobre que todavía tengo que entregar una a la semana. La crónica, por ejemplo, me ha llevado muchas veces al cuento. Todo mi trabajo como prosista es muy interconectado y relacionado. Y claro, en esta novela, se refería al sueño de la historia, que es de registro amplio, todo eso se ha podido ensamblar. Yo creo que esto habla de la literatura de él, pero también de su vida. Yo creo que en Jorge Eduard todo se ha podido ensamblar, y por eso ahora
5 personas tan distintas aquí, tratando de dar una imagen de él entre todos, a ver si podemos, porque en él todo se ensamblaba y fue un gran, no digo ya la proyección internacional, que por eso lo podemos hablar también, pero como escritor chileno, él tenía un dicho, una cosa muy cómica, decía que no era de él, pero que decía, quiso ser escritor y solo consiguió ser escritor chileno. Bueno, gracias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Y bueno, esta primera intervención de María Teresa ya nos pone un poco en el ambiente de lo que era Jorge. Conversaba con un estudiante mío hace unos días y me decía cómo es la amistad de los escritores. Y yo le decía, igual que la amistad de la gente que es aficionada a la hípica o al fútbol, o sea, es una amistad igual a otra nomás, no tiene nada particular, simplemente que te gustan los libros y empiezas a conversar de libros, como a mí el fútbol no me gusta demasiado, pero veo amigos míos que pueden estar horas discutiendo fútbol. Y nuestro amigo Eric Polhammer, el poeta que acaba de morir, lo vi a veces delante mío hablar con alguien, no sé, fácil media hora analizando un partido con enorme lucidez y profundidad. Y bueno, hizo grandes poemas incluso a partir de futbolistas como Néstor Isela y otros. Quiero decir que la conversación con Jorge fluía a la literatura de una manera espontánea y nos veíamos mucho. Tenía un gran sentido del humor, como ha dicho María Teresa, tenía un gran sentido de la amistad y un gran interés por los demás, un interés que no era, como a veces pasa con los escritores, digamos, un interés de tomar notas por eventualmente usar lo que se está viendo u observando, sino que yo diría que era un interés espontáneo en él. Entonces era cariñoso, digamos, verlo era entretenido. Y como casi toda esa gente que tiene don social, porque Jorge tenía un don social, hay muchos grandes escritores que no, digamos, o sea, está lleno de escritores solitarios, pero Jorge no era eso. Yo creo que el rasgo que más recuerdo de Jorge era verlo, o sea, encontrarse con él, el primer instante, la primera sonrisa, la manera de saludar, el primer contacto con él era el que inmediatamente producía una sensación de una puerta abierta. Y eso lo recuerdo mucho. Ahora, también conversábamos mucho de, como digo, de literatura, a veces de sus libros, a pesar de que él era tímido en eso. Y también recuerdo muchas conversaciones con Pilar. Pilar era una persona muy literaria y la relación de ellos estaba muy basada también en el amor común que tenían por la literatura. Ahora, quisiera comentar un poco algunas cosas de su literatura que conversamos muchas veces y que a mí me siguen dando vuelta y en fin, voy a echar mucho de menos esas conversaciones. Hay un cuento de Jorge Edwards, Cumpleaños Feliz, que comienza así. Hubo antes, para ablandar el terreno, 2 noches excesivas. Estas 2 noches excesivas inmediatamente producen curiosidad, ¿no? Leída esta línea, es imposible no saber qué sigue, qué fueron esas 2 noches que ablandaron el terreno y a qué condujeron. El lector queda atrapado, me parece, por el lazo delgado y firme de una primera línea perfecta. Y la mejor escritura de Edwards tiene ese don irreductible a fórmulas, que es el don de la entretención pura y simple, y que en su caso, me parece, no tiene tanto que ver con la trama, sino más bien con el modo. Yo creo que Jorge nos ha dejado algunos personajes inolvidables, como por ejemplo el elegante marqués de los Convidados de Piedra, el idiota de la familia que recrea a Joaquín Eduardo Bello, al poeta de la casa de la familia, al poeta de la casa de Dostoyevsky, que encarna la figura del artista, de la vie de Bohème, del poeta maldito, el Toesca enamorado de su Manuelita,
en El sueño de la historia. María, de La última hermana, que es un personaje bueno, de veras bueno, generoso y heroico, figura muy difícil de construir en nuestro mundo tan escéptico respecto de lo que es la virtud. El reflexivo, equilibrado y cercano Montaigne, ese Montaigne suyo que es antes que nada, yo diría, un temperamento, y un temperamento particularmente afín a sí mismo, a lo que era él, Jorge, digo. Y luego ese trío amoroso marcado por los celos que configuran Felipe, el doctor Illanes y Silvia en El origen del mundo, que creo yo, ahí tenemos, esa es la discrepancia que aludía María Teresa, ¿no? Yo tiendo a creer que es su mejor novela, pero María Teresa cree que es El sueño de la historia, pero bueno. Ahora, los personajes de Edward se mueven en las páginas con una inmediatez, con una espontaneidad, con esa cosa irrefutable que tiene lo vivo. Y claro, el personaje siempre es más difícil de lograr para cualquier escritor. Y en este caso el más logrado es el narrador. Y la maestría de Edward se muestra antes que nada en la voz que cuenta la historia, en su tono, en su lenguaje que no deja de admirarme y que no puedo dejar de comentar, aunque lo he hecho antes. Miren ustedes el uso de los adjetivos de esta línea de La última hermana. Cito: había conocido The Wasteland de T.S. Eliot en los años de su publicación con enorme, desmedido, fascinado asombro. Con enorme, desmedido, fascinado asombro. Esos tres adjetivos dan matices, pero logran enfatizar la intensidad de ese asombro, sobre todo, diría yo, por su ritmo, por sus acentos y resonancias sonoras. Es un endecasílabo de 4 pies yámbicos y un anfíbraco, dejado caer así al pasar, como quien no quiere la cosa, pero que produce efecto. Va otro ejemplo del estilo narrativo de Edwards. Los demás, dice, quizá no lo veían, pero yo lo veía muy bien, más que bien, y me parecía que la evidencia era abrumadora, escandalosa. Silvia, exclamaba para mis adentros, y observaba de reojo, con escaso disimulo, con emociones que un buen lector habría podido leer en mi cara, el entusiasmo con que lo besaba en las mejillas al saludarlo, repetidas veces, terminando por besarlo demasiado cerca de la boca, demasiado cerca, demasiado entusiasmo, mascullaba yo, pero no decía una sola palabra, y pronto, porque soy o era, más bien dicho, en aquel tiempo una persona, bueno, este es el tono en que va construyendo la situación, ¿no? Aquí hay otra descripción que me llama la atención, por ejemplo, refería a un perro. Se dedicó a jugar con el cocker, con Perico, a quien llamaba a veces con el nombre de Peruco, y sintió que había conseguido sacarlo de su ensimismamiento, de su sospecha, de sus movimientos inquietos de la cola y de la inmovilidad visceral del resto del cuerpo. Me encanta esta idea de la cola que se mueve como separada del cuerpo, no sé, es una imagen me parece muy, muy vívida. Ahora, ocurre con el narrador que inventa Edwards, que es uno con su estilo, con su lenguaje y con la estética que propone la obra. Quizá desde El sueño de la historia, esto lo hemos conversado con Carlos, Edwards abrazó explícitamente esta idea de la novela como forma conjetural. Esta expresión forma conjetural es la que él empieza a emplear a partir de La última hermana como término, pero aparece un poco antes. Es una poética que con frecuencia sitúa a la ficción en relación con la historia o con personajes reales que existieron. Pero ocurre que lo real es siempre mucho más que lo real documentado. La intuición, la imaginación aportan hipótesis, interpretaciones, conjeturas. La ficción es entonces un modo de alumbrar lo real a través de la imaginación de lo real. No es que la ficción aquí invente un mundo aparte, no. En estas novelas la ficción es un modo insustituible para comprender lo real.
Albert Camus, en su relato póstumo, El primer hombre, recuerda el cementerio cuidado de su padre en Francia, que había muerto en la guerra. Y era un cementerio muy bien guardado, muy bien atendido en Francia. Y luego compara eso con un cementerio que ve él en Argelia, de los mismos combatientes, pero el cementerio en Argelia ha sido borrado por la arena y el viento. No queda prácticamente nada. Yo diría que Jorge, con su escritura, intenta evitar eso, evitar que la arena y el viento borre los cementerios. Entonces, haciendo pie en personajes y hechos históricos, el novelista va más allá, sugiere, completa, adivina, y la ficción, como digo, es así un modo de iluminar el misterio de lo que ignoramos de las demás personas y de asumirlo, proponiendo una situación posible, una interpretación posible. Y esto el narrador lo hace bastante explícito. Por ejemplo, cito, porque tú eres escritora, le puede haber dicho, tienes que hacer algo, ¿no? Ese le puede haber dicho, ¿no? Sugiere ese narrador conjetural. Otro ejemplo, suponemos a todo esto que el diálogo entre María y el jefe del equipo médico no pasó de ahí, suponemos, digamos, ¿no? Ahí aparece el narrador, ¿no es cierto?, en esta postura de intérprete de lo que está pasando. Y es una postura muy realista, porque efectivamente un poco uno vive así, interpretando actos, palabras de los demás. Esto en realidad ya había aparecido en el origen del mundo, había aparecido antes del sueño de la historia. De repente en esta novela el narrador se desplaza y se configura como una tercera persona que mantiene una intrigante y ambigua proximidad con el protagonista, pero no se confunde enteramente con él. Había sido, suponemos, suponía el doctor, o más adelante, quizás se habrá dicho, se dijo el doctor. En el sueño de la historia, posteriormente, esta voz aparece como un procedimiento con ciertas características cervantinas, porque ahí hay un relato montado sobre otros relatos. De alguna manera hay ahí un Cide Hamete Benengeli, y a veces, a menudo, en verdad la historia queda trunca e indeterminada. El realismo de esa novela, yo diría, es tan radical que quiere dar cuenta de cómo imagina un lector de crónicas históricas, cómo lee, cómo rellena, cómo añade, es decir, como novela. Pero no quiere a la vez borrar la distinción entre el hecho histórico y la conjetura, la suposición del narrador. Por ejemplo, dice, ¿en qué colonia me habré metido? Suponemos que pensaba. Esto se refiere a Toesca, el protagonista de uno de los dos relatos, el relato de Tiempos de la Colonia, que se trenza en esta novela. Más adelante nos imaginamos detrás de los ojos de las cerraduras el revoloteo de las monjitas excitadas, vemos la sonrisa del obispo, etc. Este narrador, insisto, entonces se aviene como un guante en la mano con esta estética de la novela como conjetura, porque lo mejor, más propio y más original de Edwards como escritor es ese tono, ese estilo aflojado, tentativo, ecuánime, poco enfático, tranquilo y a veces algo dubitativo, pero siempre sugerente e intrigante. Sus narradores son cercanos, inteligentes y a través de titubeos y sutiles insistencias se ganan rápidamente la confianza del lector, y creo que todo arranca de ahí. Entonces uno podría pensar que de una concepción de la novela, de una cierta teoría de la novela, surgió lógicamente este narrador, y ese narrador, su tono y su lenguaje. Es lo que exige el espíritu geométrico, para usar la expresión de Pascal. Pero ocurre que no es así. La verdad es que ese tono conjetural de Edwards suyo es más allá, está más allá de cualquier teoría. Y esa tranquilidad era él. Él mismo cuenta en
persona non grata, que después de su discusión final muy tensa con Fidel Castro le dice: lo que me ha llamado la atención de usted es su tranquilidad. Bueno, eso era él y de eso se trata este tono. Entonces, la verdad es que ese tono conjetural de Edwards es suyo, es suyo más allá de cualquier concepción teórica. Es un caso en que el dictum de Buffon se cumple absolutamente. El estilo es el hombre mismo, l'homme même. Uno siente el ritmo, la respiración de su fraseo, de su conversación. Entonces, este plano de lo conjetural se corresponde con el estilo, este plano teórico, digamos, de concepción de la novela, se corresponde con el estilo de la escritura. Hay una perfecta congruencia entre esa huella digital que es el estilo y, por así decir, el proyecto estético que se acomete en estas novelas últimas. Y es esta armonía lo que hace que el relato fluya y nos envuelva con tanta naturalidad y convicción. Y la maravilla es que ese estilo haya sido puesto al servicio de una estética que permite su pleno despliegue. La lengua es pública, es donde todos transitamos el día entero, incluso durante nuestros silencios, y Edwards logró construir con ese material común y corriente una ventana, la suya, que nos permite hoy asomarnos al mundo de su mirada personal. Quisiera decir algo sobre Edwards cronista, sobre su valiente y visionaria persona non grata que le dio renombre mundial. Quisiera decir algo más allá de sus conceptos, de su tesis, de su denuncia. Quisiera decir algo sobre ella como narración misma, porque creo que es uno de sus relatos más logrados. Pero no quiero abusar ahora de la paciencia de ustedes, así que eso queda para otra ocasión. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la Academia por organizar esta hermosa reunión en recuerdo de nuestro recordado Jorge Edwards. Voy a leer del telefonito porque tuve un accidente, no cibernético, un apagón en el barrio donde vivo y no hubo caso de que pudiera activar yo la impresora para imprimir nada, total que aquí estoy. No es TikTok lo que estoy leyendo, no es Instagram ni WhatsApp, es un ensayito que calculé para que no nos pasemos, no pasarme yo por lo menos de los 10 minutos que nos dieron, así que les pido paciencia e indulgencia. He titulado a esto Las obras tardías de Edwards. Hace casi 4 años, el 3 de octubre de 2019, esta academia celebró en esta misma sala el 20º aniversario de la entrega del Premio Cervantes a Jorge Edwards. Este fue el último acto público en el que participó, hasta donde sé. Apenas unos días después estalló la violencia política en nuestro país, con sus griteríos fanáticos y también con sus silencios reveladores. Enseguida vino la gran encerrona de la pandemia, que sufrieron más que nadie los viejos, entre ellos Jorge, que tras ese largo confinamiento ya no fue el mismo. Por eso prefiero recordarlo como lo vimos en aquel acto tan reciente y que sin embargo después de todo lo ocurrido ya parece remoto. Esa vez Edwards llegó aquí, y los que estaban aquí, muchos estaban aquí en esa ocasión, lo recordarán. Él llegó aquí luciendo una ancha sonrisa y, cosa rara en él, no llevaba corbata. En vez de eso, colgaba de su cuello y caía sobre su pechera un pañuelo largo, una bufanda de seda roja con un diseño de vainas azules. En cuanto subió al podio, nos dijo que, a pesar de sus años, tenía 88, se sentía lleno de energía y muy contento. Y como si ese foulard sedoso,
color concho de vino, fuera la bandera de su alegría, lo tomó, ahí en ese podio, lo agitó un poco y nos dijo: como ven, incluso me he puesto para esta ocasión un pañuelo que fue de mi papá. Esas palabras y su gesto de mostrar la bufanda paterna fueron una anomalía. Fiel a su educación de antiguo caballero chileno, Jorge solía vestir con una gran elegancia que no obstante debía parecer inconsciente y casual, como si se hubiera puesto lo primero que pilló a mano. Esta regla de etiqueta era sagrada para él. Por ejemplo, en algún artículo periodístico de hace 1000 años, yo cometí el faux pas de contar que Edwards escogía sus chaquetas con esmero. Grave error de mi parte. Dejó de hablarme durante un par de meses. Por eso me sorprendí cuando hace 4 años Jorge llamó la atención del público en esta sala hacia esa coqueta bufanda de seda de herencia paterna que llevaba al cuello. Fue una transgresión de su propia etiqueta, pero también fue algo más importante, creo yo. Aquí funciona naturalmente la fantasía del escritor, la mía. No cometo ninguna infidencia si digo que la relación de Jorge Edwards con su padre, Sergio Edwards, fue muy difícil. En sus memorias, Jorge contó que su padre le producía a menudo agonías de vergüenza ajena. Ahora, son muchos los adolescentes que sufren agonías de vergüenza ajena con sus padres. Pero esta vergüenza debe haber sido recíproca, porque el padre solía reprender con furia a ese hijo que le salió izquierdista, vividor, bebedor y, lo peor de todo, escritor. Con esos antecedentes, aquel gesto de Jorge Edwards, presentarse a su último acto público llamando la atención hacia un pañuelo que fue de su padre, podría simbolizar una reconciliación postrera con aquel resistido progenitor. Incluso ese gesto mínimo podría sugerirnos reconciliaciones más amplias, como si Edwards quisiera señalarnos que había hecho las paces con sus orígenes y con su país. La relación de Jorge con Chile fue casi tan compleja como la que tuvo con su padre. Sugiero esas posibles reconciliaciones, pero no las aseguro. Creo que en el Jorge Edwards tardío, el de su tercera edad, convivieron una relativa conformidad y la insatisfacción crónica del artista. Esta convivencia conflictiva se nota en el cuarteto formado por sus mejores obras tardías. Es raro el artista que produce su obra cumbre después de sus 70 años, pero esto es lo que ocurrió a mi juicio con Edwards. Sus mejores novelas, y por mejores quiero decir las más profundas y las más artísticas, son El inútil de la familia, publicado en 2004, y La casa de Dostoyevsky, publicada en 2008. Ambas son obras marcadas por la desazón y la angustia. Los protagonistas, Joaquín Edwards Bello y Enrique Lin, aunque este último bajo otros nombres, son rebeldes y neuróticos. Ni siquiera al final de sus vidas pactan con el mundo y menos aún se resignan a una madurez conformista y dulzona. En las últimas páginas del Inútil de la familia hay una escena inquietante. El narrador, que es el propio Jorge Edwards, entrometido allí, recibe la pistola con la que se quitó la vida a su tío Joaquín. En ese gesto hay una clara invitación al suicidio, que el narrador rechaza, pero con angustia. En apariencia, esas dos obras tardías de Edwards son producto de su madurez. Sin embargo, podrían ser lo contrario. Creo que son obras que se resisten a una madurez convencional, entendida como sinónimo de sabiduría y serenidad. Son novelas empapadas de inconformismo e intranquilidad. Donde más se nota esta intranquilidad es en el estilo narrativo. Si bien la prosa es fluida, la composición, la arquitectura de ambas novelas se caracteriza por las contradicciones, las anomalías
y las asimetrías. Las voces narrativas chocan entre sí y con la propia voz del autor que se entromete y queda perplejo e inconforme. Lejos de ser defectos, estas asimetrías fundamentan el poder artístico de esas novelas. En su ensayo sobre el estilo tardío, así se titula el ensayo, Edward Said reflexionó acerca de las obras postreras. Cito, comillas, ¿qué hacemos con esas obras tardías que no ofrecen armonía y resolución, sino intransigencia, dificultad e irresuelta contradicción? Se pregunta Said. Y enseguida ofrece ejemplos magníficos, entre ellos las obras tardías de Beethoven, que, según él, cito, rehúsan dejarse reconciliar o cooptar por una síntesis superior. Creo que esas ideas de Said son aplicables a esas dos estupendas novelas tardías de Edwards. Ambas son obras producidas a una edad avanzada que en vez de cerrar una evolución artística, la reinician. Parece que el escritor, frustrado y exasperado con sus resultados anteriores, decidiera empezar de nuevo. Estas novelas reabren las interrogantes sobre la vocación, los temas y el propio estilo como si fueran viejas heridas mal cicatrizadas. La tercera obra de este cuarteto tardío de Edwards es el ensayo biográfico mal rotulado como novela, La muerte de Montaigne, publicado en 2011. En este ensayo Edwards revisa la obra y la vida y obra de Michel de Montaigne. Destaca sobre todo que en su madurez el ensayista gascón renunció al mundo para encerrarse en una torre y dedicarse solo a leer, pensar y escribir. En apariencia, este libro de Edwards sería un elogio de esa madurez reflexiva. Pero bien leído, implícitamente, esas páginas nostálgicas de un renunciamiento ideal demuestran que Jorge Edwards era, como lo conocimos, visceralmente incapaz de renunciar al mundo y encerrarse en una torre. El cuarteto de las buenas obras tardías de Edwards se completa con El descubrimiento de la pintura, publicado en 2013, cuando Edwards ya tenía 82 años. El protagonista de esta novela es Regin Fonfo, un solterón, pintor de día domingo que lleva una vida burocrática cuyo único brillo es su pasión ingenua por la pintura. Ya maduro, el protagonista da una sorpresa a sus conocidos. Se casa con una viuda rica. Estos sesentones recién casados parten a Europa de luna de miel. Regin Fonfo, que nunca ha salido de Chile, recorre los grandes museos, el Prado, el Louvre, el Uffizi. Queda tan deslumbrado que le ocurre una desgracia. Dice, descubrí que yo no sabía pintar. Y a partir de ese descubrimiento, el pobre Regin Fonfo queda incapacitado para el arte y muere poco después. A diferencia de las otras obras tardías de Edwards que he mencionado, El descubrimiento de la pintura no es un libro marcado por la desarmonía, la angustia o la nostalgia. Esta es una novela tragicómica escrita con la pluma de la broma y la tinta de la melancolía, como solía decir Jorge, citando al admirable Machado de Asís. El final de Regin Fonfo es triste, pero terminado el libro, nos quedamos con la sensación de que su vida fue afortunada, porque tuvo una pasión artística. Su único error, involuntario, fue haber intentado conocer su arte a fondo demasiado tarde. Jorge Edwards no fue un artista ingenuo, todo lo contrario. Sin embargo, quienes lo conocimos un poco, sabemos que en él había algo adolescente. Se entusiasmaba con facilidad por muchas cosas, comidas, viajes, ideas, mujeres, pero sobre todo se entusiasmaba con las historias que estaba escribiendo. Le brillaban los ojos cuando las relataba a sus amigos y gozaba haciéndolo. En esos momentos parecía un niño con juguete nuevo. Creo que Edwards evitó la desgracia de Regin Fonfo. Su conocimiento profundo del oficio
no le aguaba la fiesta de la creación. Esto no es poco, es mucho. Que una inteligencia escéptica como la suya pueda convivir con el entusiasmo creativo es una rara bendición. A juzgar por el desarrollo de ese cuarteto de obras tardías, pareciera que al final Jorge Edwards consiguió reconciliar la insatisfacción artística con una cierta conformidad bien humorada. Visto así, aquel pañuelo que Jorge nos mostró en esta sala hace casi 4 años podría simbolizar una reconciliación, en efecto, no solo con su padre, sino con muchas otras cosas. Pero no olvidemos que agitar un pañuelo también significa decir adiós. Quizás Edwards simplemente quiso decirnos adiós. Por si acaso esa hubiera sido su intención, ahora desde acá yo le respondo, adiós Jorge, adiós. Gracias. Muy buena intervención. Hola, gracias por estar acá y por la paciencia, ya va quedando un poco. Yo escribí un texto, homenaje a Jorge Edwards, Ejercicios de la Memoria o un ejercicio de la memoria. La última vez que estuve aquí, me cuelgo del texto de Carlos de alguna manera, la última vez que estuve aquí sentada a esta mesa fue para el homenaje o celebración en honor de los 20 años del Premio Cervantes otorgado a Jorge Edwards en el año 1999. Y si bien es triste volver aquí, ahora acompañados de su muerte, quiero quedarme en la luz de pensar que hoy nos reunimos a hacer juntos un ejercicio de memoria, como todos los que Jorge Edwards hizo a través de sus escritos. Al hablar y recordar hoy, todas y todos, aquí reunidos, hacemos memoria. Vuelvo entonces a ese homenaje de hace 4 años, casi 4 años, y a leer un pedacito de lo que dije en esa oportunidad. Del recuerdo se saca fuerza y también herramientas para enfrentar un presente y un futuro. Viajemos entonces en el tiempo, aunque sea brevemente. Leo, recuerdo. En su discurso de aceptación del Premio Cervantes, el año 1999, el escritor chileno Jorge Edwards, luego de agradecer el gran honor concedido, procedió a detenerse en varias escenas de lectura que lo marcaron en su vida. El encuentro con ciertos libros fuera de su familia y también dentro de ella, como la tía que le mostraba y contaba sobre Joaquín Edwards Bello, de quien luego Edwards escribiría El inútil de la familia. El gesto me parece significativo porque si bien el Premio Cervantes es un premio que honra y destaca el trabajo de un escritor, Jorge Edwards, con su gesto, lo hace también volverse un premio al lector. Ese lector que debiera esconderse en todo escritor, pero que sin duda está ahí y de forma incandescente en todo gran escritor, como Jorge Edwards. El gesto también, por supuesto, nos vuelve a la que fuera la obra más importante de Miguel de Cervantes y que le da el nombre al premio, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una novela sobre un gran lector y también un lector que entiende que la lectura y la literatura no solo se hace con los ojos, sino que con todo el cuerpo, que entiende que la literatura y la escritura se vive, se encarna, se respira. La gran escritora mexicana Margot Glantz tiene un texto precioso que les recomiendo mucho y que se llama Un texto encuentra un cuerpo. Eso es para ella la lectura, textos que encuentran un cuerpo, cuerpos que encuentran textos en su camino para hacerlos suyos. Vuelvo al recuerdo, ese pedacito se coló en ese recuerdo. De ahí que el Premio Cervantes parezca tan preciso y apropiado en el caso de Jorge Edwards, porque es un escritor que vivió la escritura y escribió la vida muchas veces, que se atrevió a denunciar injusticias vividas en carne propia y también usó la imaginación para proponer viajes inusuales en extrañas máquinas, como en el caso del anfitrión, o para crear réplicas de una casa, para dejar la otra congelada con sus figuras de cera en el Museo de Cera. Pero también, y esto me parece valiosísimo, es que la literatura de Jorge Edwards es una de libros que leen. En una época en la que se suele decir, a veces erróneamente, hay que aceptarlo, que la gente ya no lee, a mí lo que me parece problemático y peligroso, como lectora y también como escritora, es que los libros dejen de hacerlo. Parte de la pobreza que tiene a veces el exceso de la autoficción que vemos en estos tiempos es que muchas veces se trata de autoficciones donde no existe la lectura,
donde el cuerpo se despegó de las páginas en vez de concentrarse aún más en ellas. Pero los libros de Edwards están siempre leyendo, porque sus personajes lo hacen, y ahí desfilan Kierkegaard y tantos otros y otras referencias, y porque también las obras se encargan de leer la literatura y sus figuras. Pienso en Adiós Poeta y su retrato de Neruda, en El inútil de la familia con Joaquín Edwards Bello, en el de Montaigne. Libros que hacen de la tradición literaria una conversación constante y provechosa y que configuran una suerte de erudición generosa, siempre abierta a invitar al lector a su fiesta. Y en la obra de Edwards tienen lugar tanto los anfitriones como los convidados de piedra. Hasta aquí ese recuerdo, ese texto. Vuelvo ahora al presente, quizás con vistas de abrir una ventanita al futuro. Porque si estoy en esta mesa, no es porque mantuve una amistad de años con el escritor que hoy homenajeamos, como varios de aquí, sino sobre todo como lectora y como escritora de otra generación. La invitación que se me propuso era pensar en la figura de Jorge Edwards en o para las nuevas generaciones de narradores. Yo también quiero agregar nuevas generaciones de lectores e incluso nuevas generaciones de estudiantes de literatura. Como yo lo fui, lo he sido y espero en algún nivel siempre seguiré siendo. Y es aquí donde quisiera poner una pequeña nota de alarma que ojalá se entienda más como una canción que ofrece una invitación o propuesta, una oportunidad. Porque lo cierto es que durante mis años de estudio de literatura en distintas universidades, tanto en Chile como en Estados Unidos, nunca me dieron a leer a Jorge Edwards. Sí se lo mencionaba, por cierto, como una figura central, pero sus textos no se encontraban con nuestros cuerpos de estudiantes para seguir la línea de lo dicho por Margot Glantz. Y es importante, es vital, uso la palabra con toda su carga y fuerza, que sobrevivan los textos y no solamente un nombre. Porque el nombre de Jorge Edwards no se nos va a olvidar, creo estar segura de eso. Pero si los textos no se enseñan en las universidades, incluso pienso en los colegios de nuestro país, la literatura corre el riesgo o el peligro de volverse un fantasma que es muy fácil de ignorar. Hoy celebramos y homenajeamos la vida y obra de Jorge Edwards y creo que parte de ese homenaje debiera ser pensar las formas de asegurar el encuentro con sus textos de las generaciones o para las generaciones por venir. Generaciones de lectores que, por ejemplo, se acercan a la literatura a través de medios electrónicos y no muchos de los libros de Edwards se encuentran en formato digital o incluso cada vez más privilegian los audiolibros, formato en el que casi ninguno de los libros de Edwards se encuentra. Esto no es solo propio de este autor, advierto, la gran mayoría de la literatura chilena no se encuentra en ese formato y eso me parece también un problema. Porque los libros de Jorge Edwards, como propuse al comienzo y como escribí en ese texto de homenaje en el pasado, son libros lectores, libros que leen, y entonces me parece nuestra tarea aquí, mientras hacemos memoria juntos, en este acto tan valioso, es asegurarnos de que sigan leyendo y sigan leyéndose. Que reflexionemos sobre las nuevas formas de leer que hoy existen, sobre los hábitos lectores de las nuevas generaciones, sobre los planes de lectura de los colegios e incluso los textos que se incluyen en las universidades, para encontrarles en ellos un lugar a las obras de Jorge Edwards, un lugar también en librerías, en bibliotecas, en clubes de lectura, un lugar en lo cotidiano y no solamente en las enciclopedias o en las listas de grandes autores chilenos. Yo hoy empecé mi día leyendo a Jorge Edwards. Un cuento. Me pareció un homenaje privado apropiado en este día de homenaje público. Es un cuento de hace varios años, El orden de las familias, que salió primero publicado en una revista, al parecer con ayuda o por recomendación de Mario Vargas Llosa, o así lo indica una de sus cartas, y luego fue recogido en el libro Las Máscaras. Es un cuento aparentemente simple, con una casa que guarda tensiones y secretos, una familia con problemas económicos y una visita al campo al que llega de visita un niño monstruo. Podría haber sido sacado de la imaginación de José Donoso, otra casa embrujada para una literatura como la chilena, sí, pero también la latinoamericana, en la que abundan las casas embrujadas. Pero lo brillante del cuento es que no se detiene en el monstruo, ni hace del monstruo su centro, como quizás lo habrían hecho tantos autores, porque los afectos, parece mostrar Edwards, son siempre lo verdaderamente monstruoso y fascinante. Allí se engancha el corazón, se detiene el ojo, se conmueve el cuerpo. Mientras eso pasa, hay monstruos que caminan entre nosotros y a veces ni siquiera los vemos.
La obra de Jorge Edwards es importante, fue importante y depende de nosotros en gran medida de que siga siendo importante en el futuro, de encontrar nuevas formas para que esos textos se encuentren con los cuerpos de nuevos lectores y así se siga haciendo memoria y haciendo homenaje. Muchas gracias. No solo compito con las tremendas presentaciones de mis copanelistas, sino también con los requerimientos de almuerzo y otras necesidades básicas humanas. En el discurso de recepción del Premio Cervantes, Jorge Edwards recordaba que llegó al Quijote a través de la generación de 1898. Dijo que veía una suerte de realismo mágico en la segunda parte de la novela, además de un elemento de compasión profunda, de humanidad, de ironía, una distancia que consuela y que redime, transmitidos con una gracia única. Y en el debate sobre Derecho y Literatura que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el año 1997, en el que participó Carlos Franz, Armando Uribe, Samuel Soto y quien habla como sospechoso moderador, Jorge Edwards dijo que en el Quijote hay un gran personaje que representa lo ecuánime, lo justo y lo equilibrado. Porque en verdad, dijo, el Quijote puede ser considerado justo, pero se le solvió el seso de tanto leer libros de caballería. Y en palabras de Edwards, cito, el gran equilibrado de la novela es el caballero del verde gabán, que es una persona que tiene una visión profunda de la humanidad, tal como debe existir en el mundo real y de la justicia también. Le estaba hablando a estudiantes de Derecho. Cerca de 2 décadas después, en una encuesta sobre los libros que se llevaría a una isla desierta, dijo que serían la Biblia, las 1001 noches y el Quijote. Y respecto a esta última obra apunta, cito, me gustaría volver a entrar a la casa del caballero del verde gabán y escuchar de nuevo las observaciones de su hijo poeta. Y es por eso que quiero hablarles decirles algunas ideas sobre este caballero, que es un hidalgo rural que aparece en la segunda parte del Quijote, en los capítulos 16 y siguientes, que vive en una aldea próxima al lugar donde se encuentra con el Quijote, que a diferencia del famoso personaje, es un hidalgo acomodado, más que medianamente rico, lo que lo sitúa en un grado por encima del estamento de la nobleza rural. Es un noble con casa solariega, con escudo de armas, que trabaja directamente sus tierras productoras de trigo, vino y aceite, y que tiene un número nada despreciable de libros, dice hasta 6 docenas, tanto en lengua romance como en latín, algunos sagrados y otros profanos, y que le gusta más leer a estos últimos. El caballero se caracteriza, como nos dijo Jorge Edwards, por su sensatez, su discreción, su prudencia, y le cuenta, sin embargo, a Don Quijote que está decepcionado de su hijo Lorenzo, que es estudiante en Salamanca, y que en lugar de dedicarse al estudio de las leyes o la teología, con los que podría obtener una buena profesión, se ha dedicado a la poesía. Y es curioso cómo el Quijote, escuchando estas ideas con convicción y locuacidad, le responde lo siguiente. Le dice, sería yo de parecer que le dejen seguir aquella ciencia a que más le vieran inclinado. Y aunque lo de la poesía es menos útil que deleitable, no es de aquellas que suelen deshonrar a quien las posee. En la casa de don Diego incluso el Quijote conoce al hijo poeta y celebra sus escritos.
Pienso que estos contrastes entre la sensatez del caballero, el extravío de Don Quijote, la creación poética y las buenas razones son precisamente lo que valora Jorge Edwards y que le gustaría llevarse a una isla desierta. Y en este ambiente del caballero del verde gabán, quiero usar este personaje, este modelo, para que pensemos en una cuestión que creo que es importante en la explicación de la obra de Jorge Edwards y es su relación con los estudios de Derecho y la Facultad de Derecho. Se dice muchas veces, sobre todo en España, tengo para mí. Yo diría aquí, tengo para ustedes. En el segundo tomo de sus memorias, Esclavos de la Consigna, publicado en el año 2018, Edwards menciona la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también en la conversación a la que me refería antes sobre Derecho y Literatura. Dice, nunca me he sentido como abogado. Yo quería escribir cuando entré a estudiar leyes. En ese tiempo se estudiaba gramática en Chile, pero no se estudiaba realmente literatura, así que en esos años fui estudiante de Derecho en la mañana y de Filosofía por la tarde en el Pedagógico. Y respecto de la facultad griega, fui un estudiante bastante ausente. Lo que más conocí fue el patio de esta escuela. Escribí un libro de cuentos en ese tiempo que se llama precisamente El Patio, porque era un lugar que yo frecuentaba mucho. Este libro, más adelante cuenta, que lo escribió en parte en sus clases de Derecho Procesal. En verdad, el Derecho Procesal, lo sabe Arturo, Carlos, en fin, los abogados que hay aquí, es como el aparato digestivo del derecho. ¿Cómo genera esta inspiración? Es, en verdad, una cuestión curiosa. Incluso en la casa de Dostoyevsky, ese personaje con el que es fácil identificarse, que se llama el Pichiruchi Adriasola, en fin. También asiste solo a las clases de Derecho Procesal, son las únicas clases a las que asiste. ¿Por qué será esto? En fin, hay otras clases también. En los círculos morados del 2012, Edwards recuerda el origen y el haber escrito su obra precisamente en las clases del profesor Ramiro Méndez de Derecho Procesal y en la biblioteca. Y en Esclavos de la Consigna, además, compara sus estudios de posgrado en la Universidad de Princeton con sus, digamos, clases en la Facultad de Derecho. Y dice lo siguiente, entre nosotros, digamos, en la facultad en Chile, existían las tribunas, los estrados, los púlpitos y los profesores infalibles, los doctores de la ley, los dueños de la verdad. Y como tales menciona Arturo Alessandri Rodríguez, Manuel Somarriba, Guillermo Feliu Cruz. De este último, de Feliu Cruz, rememora que su curso a veces se llenaba de afirmaciones caprichosas y rotundas y que con voz destemplada a golpes de puño en la mesa. Curiosamente, si uno avanza en el texto que he mencionado, menciona que en Princeton un profesor de nombre Harrison solía también elevar la voz y dar fuertes golpes en la mesa. Al parecer en esta época este era un método pedagógico, no tengo idea. Pero... Y él agregó en el debate sobre Derecho y Literatura, yo creo que la enseñanza en la Facultad de Derecho era más bien prolija, detallista y poco estimulante. Eso es lo que yo sentía respecto a esta enseñanza. Me acuerdo que en esa época leía a muchos autores contemporáneos, Kafka, por ejemplo, quien estudió Derecho, incluso tuvo que ejercer como abogado, escribió en una parte que recuerdo muy bien, creo en una página de su diario, que estudiar Derecho es como alimentar el espíritu con aserrín. Yo tenía la impresión que alimentaba el espíritu con aserrín administrativo, penal, etcétera. Y en el que considero el mejor de los cuentos, me ha ahorrado
digamos, la explicación del cuento, lo que ha dicho María José sobre esa maravillosa narración que es el orden de las familias, hay un personaje gordinflón, relamido, este monstruo al que se refiere María José, que exhibe un gusto, no sabemos si es real o social, por la música clásica, que tiene dinero y que finalmente termina llevándose a la hermana del narrador, que la ve cómo se escapa con este personaje detestable. Siempre he pensado que ese personaje en verdad era un abogadillo futuro, repelente a Edwards, que no se dice que estudió Derecho, pero en fin, este retrato por lo demás se repite en Los Círculos Morados, donde hay una conversación en el casino de la Escuela de Derecho, en que Edwards relata lo siguiente, dice: estaba con un amigo zapallarino, de cara redonda, de nariz de pelota, mofletudo, melómano y algo dipsómano. ¿Será el mismo gordinflón seductor? Podría ser. Pero ¿por qué encima de todo esto Edwards tiene esta representación tan negativa de sus estudios de Derecho? ¿Por qué de modo paradojal tenía tan buena disposición con la facultad en que se formó? De hecho, me consta que participaba pro bono en sus actividades, incluso dictó todo un curso electivo. Y aquí yo creo que hay una cuestión bien importante que se trató en esa conversación sobre Derecho y Literatura del año 97 a la que me he referido. Y en ella Armando Uribe sostuvo que las grandes tradiciones intelectuales de Chile han sido el derecho y la historia. Y dijo que el estudio del derecho podía llevarnos a muchas partes, a la diplomacia, a la política y a la literatura. Yo concuerdo con Uribe y por eso suelo decirle a los alumnos de Derecho que hay 4 grupos en la facultad. Digamos, el 80% o más quieren ser abogados, hay un grupo que se quiere dedicar, que es muy visible, a la política, que será un 5, un 8%, otros a la literatura, a las humanidades, en fin, a la historia, y algunos, los menos, queremos ser profesores de Derecho. Ahora, en este ambiente plural, diverso, de intereses que coinciden, digamos, personas tan distintas, creo que el genio de Jorge Edwards se benefició, como también pienso que se ha beneficiado Carlos Franz, que fue compañero de facultad, Arturo Fontaine, entiendo, bueno, nadie es perfecto, estudió en la Católica, pero fuimos deformados en el derecho, deformados en el derecho. El propio Edwards refiere en sus memorias sobre su época estudiantil que al menos su cultura política, que era pobre, se formó en los patios de la Escuela de Derecho de la calle Pío IX. Dice, en conversaciones agitadas y lecturas escasas, y que, en fin, algo se podía olfatear allí en los patios de esa escuela de los grandes dilemas del mundo contemporáneo. No es poca cosa olfatear los grandes dilemas del mundo contemporáneo. Las clases y los profesores, las tribus estudiantiles, las personas que trató o conoció como compañeros estudiantes, por su variedad e importancia, sorprenden y lo contaminaron de un modo positivo. Tengo la esperanza, por cierto, que esa riqueza contaminante todavía subsiste. Pensemos, por ejemplo, que él se encontró con ese gran filósofo y abogado Roberto Torretti, que le hizo nada menos que descubrir a James Joyce, con el poeta y juez Alberto Rubio, autor de La Greda Vasija, con quien solía reunirse en el patio de la escuela y el parque forestal, con el escritor de ciencia ficción Hugo Correa, del que él dice no sabía en verdad si estudiaba leyes o merodeaba por ahí, y con el actor Nissim Sharin, que fue su compañero de curso, entre muchas otras personas notables. Sostengo que el Edwards ensayista, para mí, y he escuchado, digamos, con gran atención lo que han expuesto los copanelistas, es en su obra de lo más excelente. Destaco, de hecho, un ensayo que no ha sido comentado mucho, en el que habla el título se llama Nuestro contemporáneo Andrés Bello.
recogido en su obra Prosas infiltradas, también publicado en la revista del CEP. Ahí Edwards señaló que Bello, para esta generación a la que me refería antes, era un desconocido. Veían las estatuas, estudiaban las doctrinas legales de Bello en la facultad, en la universidad, pero los ídolos en verdad eran otros, era Sartre, Faulkner, Rilke, Eliot, etc. Y sin embargo, Edwards, con gran humildad y, digamos, sinceridad, contó que más tarde comenzó a leer y a valorar grandemente la obra del venezolano, y en ella admiró su carácter cauteloso y no revolucionario, sus conocimientos del latín, la valoración de la idea imperial española, y más tarde, incluso, cuando Bello se hizo republicano, la gramática y sus ensayos. Y vean lo que nos dijo sobre esta obra de la gramática. Algo verdaderamente inesperado. Yo lo voy a subrayar, perdónenme, no sé cuántos minutos me quedan, poco, ya no se asusten, ya estoy casi llegando a los 15. Parece, Carlos, que te dijeron 10 y a mí 15. Pero queda poco, no se asusten. Dijo lo siguiente sobre la gramática de Bello y sobre la sección de la conjugación de los verbos. Cito: estas páginas pertenecen, escuchen bien, a lo mejor de la literatura y hasta quizá de la poesía en castellano. O sea, la sección de la conjugación de los verbos en la obra gramática de Andrés Bello es lo mejor de la literatura. Lo lamento, estimados amigos, en fin, y quizá de la poesía en castellano. O sea, yo lo encuentro insólito. Esto sí que es deleite inesperado escucharlo y repetirlo en este limitado paraíso donde se refugian lingüistas, gramáticos y gramócratas, como diría Joaquín Trujillo, digámoslo, en la Academia de la Lengua. Es decir, esto es, digamos, música de la mejor. Aquí está la gramática, lo mejor de la poesía. Y claro, nos quedamos preguntando por qué no se valoró a Bello en los años 50 y sí en los 2000 y siguientes. ¿Será acaso que Bello, al dejarse infiltrar por el derecho, por esa extraña razón, no podía valorarse? Esta pregunta la dejo abierta. Al terminar, les cuento que al regreso del exilio de Jorge Edwards, él ha contado que recibió una llamada de mi padre para invitarlo a integrarse a esta academia. En un primer momento, Jorge Edwards se mostró más bien reacio, porque estábamos en dictadura. Sin embargo, con esa inteligencia que lo caracteriza, reflexionó, y él mismo lo cuenta, porque mi padre, entre otras cosas, le dijo: en verdad, en la academia es el único lugar donde todavía se hacen elecciones durante la dictadura. Y acabamos de elegir también a Francisco Coloana, escritor comunista. Entonces se quedó muy tranquilo y aceptó incorporarse a la academia en el año 1980. Hoy ustedes comprenderán mi turbación al participar en este homenaje. La verdad, en fin, he tratado de plantear algunas conjeturas, quizás un cuchicheo, como le he escuchado decir a mi amigo Carlos Franz. Concluyo entonces. Jorge Edwards, pienso que tiene esa afinidad, esa simpatía con el caballero del verde gabán, que es en verdad una especie de señor rural chileno del siglo XX que aparece en la novela de Cervantes. No es un burgués, no es un noble cortesano, una personalidad decorativa, ni un privado al servicio de poderoso alguno de turno. De hecho, la declarada admiración de Jorge Edwards por Montaigne, yo diría que es una consecuencia de que Montaigne es también un caballero del verde gabán francés, y confirmaría esta tesis. Aquí voy a decir algo complicado, sobre todo porque está la familia, está Laura, está Jorge, tengo gran cariño. Él mismo lo decía, por lo demás,
Edwards es un apellido más bien bancoso y bursátil, en la clasificación de Vicente Huidobro. Él decía que querían que trabajara en la bolsa, su papá y todo eso. Pero nuestro homenajeado, pienso, que siempre admiró ese estilo, digamos, vinoso, letrado y rural de vida y muerte sencilla, del caballero chileno sensato que cultiva en el fondo la libertad. Y con su partida creo que es buen momento para que nos preguntemos ¿cuál es el lugar de este ideal de caballero en la literatura del futuro? Pienso que la escritura ya no está entregada en exclusiva a los románticos, a los bohemios, tampoco a quienes practican el transformismo revolucionario, como él criticó a Alberto Padilla, ver esa denigrante, digamos, escena que Carlos ha mencionado en el Mea Culpa, que lo vi, que está en YouTube, es impresionante. La verdad es que la literatura actual, mucha de ella tiene lamentablemente un aire tecnocrático e industrial. Está hecha y se supone que se lea con mecanismos de inteligencia artificial, del tipo ChatGPT. Tiene como un tubo fluorescente, es como para leerse en los supermercados. Y creo que Jorge Edwards nos mostró con esa cultura clásica, con ese apego a un modelo de caballero que puede quizás para algunos parecer un tanto arcaico, cómo resistir estas ideas maqueteadas de la literatura. Y la mejor versión de su obra expresa este modelo letrado del caballero del verde gabán. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias. Conversábamos recién con Adriana que mejor termináramos acá y que luego conversáramos todos mientras estamos tomando una copa de vino y recordamos, yo me acordé de Alexander Pope, el poeta inglés, con eso de Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, que feliz el hombre cuyo único cuidado son esas pocas acres paternas, ¿no?, que ha heredado. Eso, gracias y que nos vemos. Bye. Por favor, hay un vino de honor ahora.